Cuando el único hijo echó a sus padres ancianos de la casa que ellos mismos construyeron durante 45 años en la Ciudad de México, Esperanza de 66 y Tomás de 69 tomaron 2 maletas con toda su vida dentro. Por primera vez no tenían a dónde volver. Criaron a Mauricio dándole todo. ¿Y cómo les pagó? Con 2 palabras crueles: son una carga. Si estás viendo esto y sientes: ya estoy viejo, nadie me necesita, mis hijos me abandonarán cuando sea una carga. Después de los 60, la vida solo es esperar la muerte. Detente ahora mismo. Estás equivocado. Su vida no terminó cuando el SUV negro de Mauricio se fue. Solo estaba despojándose de una piel muerta para revelar la fuerza que siempre estuvo dentro. Y el siguiente capítulo, en un terreno abandonado en Valle de Bravo que les dejó su padrino, podría ser el más glorioso de toda su vida. La verdad incómoda. El 96% de quienes ven esta historia piensa qué triste y sigue deslizando. Solo el 4% da like, se suscribe y decide creer que la vida puede cambiar después de los 60. ¿Eres del 96% que siente lástima o del 4% que busca inspiración real? Demuéstralo con un like, suscríbete y comenta gracias mamá. Y esta es la historia de 2 adultos mayores abandonados que encontraron millones de dólares, familia y dignidad justo, donde todos los demás solo veían ruinas. Esperanza no sabía que esa sería la última mañana que se sentiría amada en su propia casa. El sol entraba por la ventana de la cocina, como lo había hecho durante 45 años de matrimonio, suave dorado, mintiendo que todo estaría bien. El café de olla burbujeaba con su aroma de canela, los frijoles refritos crepitaban en el comal, y las manos de Esperanza, a sus 66 años, se movían con la memoria muscular de décadas preparando desayunos que ya nadie apreciaba. «¿Ya está el café, vieja?», Tomás preguntó desde la mesa, sin levantar la vista del periódico. Sus manos de mecánico jubilado, arrugadas y manchadas de años de trabajo, sostenían las páginas como si fueran lo único que podía controlar en el mundo. Ya casi viejo. Esperanza sonrió, aunque él no estaba mirando. Esa danza de palabras conocidas era lo único que les quedaba del amor joven que una vez fueron. Su casa modesta contaba historias en cada rincón. Fotos de Mauricio, desde bebé hasta su graduación universitaria, cubrían una pared entera, plantas rescatadas, florecían en macetas, de latas recicladas, muebles viejos brillaban de tanto pulirlos. Dignidad construida con manos que nunca dejaron de trabajar. El teléfono cortó el aire como un cuchillo. Esperanza dejó caer la cuchara y casi corrió. «Mauricio, mijo, ya compré todo para tu mole favorito, el que tanto te gusta con mamá». La voz de su hijo llegó apurada, irritada, como si ella fuera una interrupción. «No puedo ir. Tengo trabajo. Y Valeria tiene un evento. Pero mijo, hace 3 semanas. Mamá, por favor, no me presiones. Otro día». Mauricio solo quería clic. El silencio después fue tan violento que Esperanza sintió como si le hubieran arrancado algo del pecho. Se quedó con el teléfono en la mano, mirándolo como si fuera un objeto extraño, como si no entendiera cómo algo tan pequeño podía doler tanto. Tomás no levantó la vista del periódico, pero Esperanza vio cómo sus nudillos se ponían blancos contra el papel, cómo su mandíbula se tensaba hasta que los músculos temblaron. Un hombre de 69 años, tragándose palabras que nunca diría, protegiendo a su esposa de una verdad que ambos ya conocían. «Ya vendrá», murmuró él. Esperanza sintió algo quebrarse dentro, pero sonrió. Siempre sonreía. «Claro, está ocupado». Volvió a la estufa, parpadeando rápido, respirando por la boca, porque respirar por la nariz significaba llorar, y si empezaba a llorar, no sabía si podría parar. Sirvió el café, sirvió los frijoles, se sentó. El desayuno que nadie había pedido para un hijo que no vendría en una casa donde el amor se había convertido en hábito y el hábito en tristeza silenciosa. «¿Te acuerdas, Esperanza?», dijo de repente, mirando la foto en la pared cuando Mauricio tenía 8 años y me traía flores del campo.
Tomás finalmente levantó la vista. Vio el dolor en los ojos de su esposa y sintió su propio corazón hacerse pedazos. Me decía, «Eres la mejor mamá del mundo, te amo más que a nada». Su voz se quebró. ¿Cuándo cambió Tomás? ¿Cuándo dejó de amarme? Vieja, fue algo que hice, algo que no hice. Tomás quiso decir que no era su culpa, que su hijo simplemente se había vuelto egoísta, cruel. Pero las palabras se ahogaron en su garganta. En vez, extendió su mano sobre la mesa. Ella la tomó. Dos ancianos sosteniendo lo único que les quedaba el uno al otro. «Oye», dijo él después de un largo silencio. La notaria llamó. «¿Te acuerdas algo de don Jacinto?» Esperanza parpadeó regresando del dolor. «Mi padrino dijo que te dejó algo en su testamento. Una carta llegará pronto, probablemente algún recuerdo». Esperanza se encogió de hombros, limpiando una lágrima rebelde. Una foto, tal vez. «Don Jacinto nunca tuvo mucho. Ese viejo te quería como a la hija que nunca tuvo», dijo Tomás con suavidad. «Más que mi propio hijo me quiere a mí», pensó Esperanza. Pero ese pensamiento dolía demasiado para darle voz. Terminaron el desayuno en el tipo de silencio que solo los matrimonios largos entienden, no cómodo, no incómodo, solo. Sobrevivir juntos. Afuera los pájaros cantaban sin saber que su canción ya no era bienvenida. Esperanza lavó los platos. Guardó el mole que nunca se cocinaría. Tomás leyó el periódico sin leer nada. Y ambos sintieron algo en el aire como cuando el cielo se oscurece antes de que caiga el rayo. Esa mañana tranquila sería la última vez que conocerían la paz. Porque en 3 días, Mauricio llegaría con Valeria, y palabras como cuchillos, «Ya no podemos mantenerlos». Y el mundo que Esperanza y Tomás habían construido durante 45 años se desmoronaría en menos de 10 minutos. Pero en ese momento, bajo el sol mentiroso de la mañana, todavía podían fingir que su hijo volvería, fingir que todo estaría bien, fingir que valían algo para alguien más que el uno para el otro. 3 días después, Esperanza arreglaba flores cuando escuchó el carro. Su corazón saltó Mauricio y corrió a la ventana como niña, esperando un regalo. El SUV negro era nuevo, reluciente, caro. Mauricio bajó con traje impecable, mirando la casa como si descubriera algo desagradable en su zapato. Valeria salió después, tacones altos, bolsa de diseñador, lentes oscuros, aunque el cielo estaba nublado. No cerró la puerta con cuidado. La dejó golpear. Tomás es Mauricio. Esperanza se quitó. El delantal alisó su cabello con manos temblorosas. ¿Por qué no avisó? No preparé nada, Esperanza. La voz de Tomás desde su sillón era extraña, plana, como si ya supiera algo que ella no. La puerta se abrió sin golpear. Mauricio entró como inspector, no hijo. Valeria lo siguió mirando las paredes con lástima mezclada con asco. «Mijo, qué sorpresa». Esperanza avanzó con brazos abiertos. «Mamá, necesitamos hablar». Mauricio no se movió. Sus brazos cayeron. «Claro, siéntense. Les hago café. No vamos a quedarnos mucho». Valeria habló por primera vez parada cerca de la puerta, como si la casa pudiera contaminarla. «Esto es rápido». Esperanza sintió algo frío deslizarse por su columna. Miró a Tomás. Él estaba de pie, mandíbula apretada mirando a su hijo, como si fuera un extraño. Tal vez siempre lo fue. Miren, Mauricio se pasó la mano por el cabello, gesto que Esperanza conocía desde que era niño. Lo hacía cuando estaba nervioso. Eso le dio esperanza. Está nervioso, le importa, pero entonces habló. «Esto no es fácil, pero Valeria y yo necesitamos esta casa». El silencio fue absoluto. «¿Qué? Ya no podemos seguir manteniéndolos». Mauricio miraba el piso, la pared, cualquier cosa. «Es demasiado, económicamente. Y necesitamos el espacio. Mis papás nunca fueron una carga», dijo Valeria, cada palabra afilada. «Ellos planearon su retiro. No es justo que nosotros tengamos que sacrificarnos». Pero mi hijo Esperanza dio un paso adelante, manos extendidas. «Yo te cuidé cuando estabas enfermo. Tu papá trabajó 2 empleos para pagarte la universidad, y se los agradezco». Mauricio finalmente la miró.
y Esperanza vio algo peor que odio e indiferencia. Pero ya vivieron su vida. Ahora nos toca a nosotros. Necesitamos el espacio para el bebé que planeamos, agregó Valeria tocando su vientre plano. No podemos criar una familia con esto. Gesticuló hacia ellos como si fueran muebles viejos. Mauricio. Tomás habló por primera vez voz baja y peligrosa. Esta casa es nuestra. La pagamos 30 años. Está a mi nombre, papá. Mauricio sacó papeles de su bolsillo. Los había traído preparados. Planeó esto. ¿Recuerdas? La pusiste a mi nombre hace 10 años para evitar impuestos. Legalmente es mía. El papel cayó sobre la mesita como sentencia de muerte. Tienen 2 semanas para encontrar dónde ir. Mauricio revisó su reloj. Un Rolex. Esperanza recordó cuando le regalaron un reloj de plástico para su 10º cumpleaños y lo abrazó como si fuera oro. Lo siento, pero es lo mejor. Lo mejor para quién, Tomás rugió. Para ti, para tu mujer, que nos mira como basura. No le hables así a Valeria. Mauricio, por favor. Esperanza se quebraba voz rompiéndose. Podemos hablar. Puedo ser menos carga, cocino limpio, no molestaré. Mamá ya está decidido. Soy tu madre. El grito salió de un lugar profundo. Te di la vida. 24 horas de labor. Te amamanté. Me desperté cada noche. Y ahora me tiras. No me hagas sentir culpable. No funcionará. Esperanza se derrumbó en el sofá. No como sentarse, como caer. Valeria revisó su teléfono. Aburrida. 2 semanas, repitió Mauricio caminando a la puerta. Puedo recomendarles asilos, vete. Tomás tembló con cada palabra. Vete ahora. Es mi casa, papá. Vete. Mauricio y Valeria se fueron. El sub arrancó. Y Esperanza y Tomás se quedaron en el silencio más ruidoso que habían conocido. Esperanza no lloró. Solo miraba la pared con fotos de Mauricio. Fotos de un niño que ya no existía, o tal vez nunca existió. Vieja, dijo Tomás, voz quebrada. Ella no respondió. Él se sentó a su lado, tomó su mano. Permanecieron así 2 náufragos, aferrándose al último pedazo de lo que fue un hogar, mientras su mundo se hundía. La tarde se volvió noche. Ninguno encendió las luces. Pero a la mañana siguiente, entre el correo que Tomás recogió con manos temblorosas, había un sobre grueso. Sello notarial. Don Jacinto Ruiz en el remitente. Y aunque no lo sabían, esa carta del padrino muerto era la primera pieza de un futuro que Mauricio nunca podría robarles. Porque a veces, cuando el infierno te arranca todo el cielo, ya te había enviado una salida. Solo tienes que ser fuerte para tomarla. La carta de don Jacinto había sido breve pero clara. El rancho en Valle de Bravo es tuyo. Coordenadas adjuntas. Las llaves con el notario del pueblo. Ve Esperanza. Reconstruye lejos de quien no te valoró. 2 semanas después, el plazo exacto que Mauricio les dio, empacaron 2 maletas y partieron sin mirar atrás. El autobús los dejó en un cruce de caminos de tierra, donde no había nada excepto viento y silencio. Esperanza y Tomás caminaron 20 minutos bajo el sol de mediodía, cada uno cargando una maleta que contenía todo lo que les quedaba de una vida entera. Cuando el rancho apareció entre los árboles Esperanza, sintió que algo en su pecho se rompía otra vez. No era una casa. Era un esqueleto de lo que alguna vez fue una casa. El techo de tejas rojas tenía hoyos como heridas abiertas. Las paredes de adobe estaban desmoronándose. La pintura que alguna vez fue blanca ahora era un gris enfermo. Ventanas sin cristales miraban como ojos vacíos. Maleza crecía salvaje tragándose el camino de piedra. Dios mío, susurró Esperanza. Tomás, ¿cómo vamos a vivir aquí? Tomás no respondió. Su mandíbula estaba apretada a hombros caídos. Un hombre de 69 años, mirando el lugar donde tendría que morir porque su hijo lo había tirado como basura. «¿Cómo podamos, vieja?», dijo finalmente voz ronca. «¿Cómo podamos?». La puerta crujió cuando Tomás la empujó. Adentro olía a abandono, polvo, humedad, tiempo detenido. Muebles cubiertos con sábanas fantasmales. Piso de madera podrida crujiendo bajo sus pies. En la pared, una foto don Jacinto con Esperanza niña, ambos sonriendo. Esperanza tocó la imagen.
lágrimas silenciosas cayendo. «Perdóname, padrino. Necesito aire», murmuró saliendo al patio trasero, y entonces lo escuchó un balido débil, apenas un sonido, como un llanto. Vino del establo inclinado. Esperanza caminó despacio, asustada de lo que encontraría. Empujó la puerta de madera podrida. En la esquina, acurrucado sobre paja sucia, había un chivo viejo. Su pelaje había sido canela, pero ahora estaba opaco, lleno de mugre. Sus costillas sobresalían. Un collar de cuero viejo, con nombre grabado Canelo. Sus ojos marrones cansados, infinitamente tristes, la miraron sin miedo, demasiado débil para correr, demasiado solo para importarle. Esperanza sintió como si algo explotara dentro de su pecho. «Tú también», susurró cayendo de rodillas. Lágrimas comenzaron a caer, lágrimas que había estado guardando durante 2 semanas. «Tú también estás solo, ¿verdad? Te dejaron aquí para morir. Nadie te quiere porque eres viejo. Igual que a nosotros. Igual que a nosotros». Canelo hizo un sonido suave, y entonces lentamente extendió su cuello y lamió su mano. Ese pequeño gesto de ternura destruyó las últimas defensas de Esperanza. Abrazó al chivo viejo y lloró como no había llorado en años. Por don Jacinto, por Mauricio, por ella misma, por este animal abandonado que entendía exactamente cómo se sentía. Esperanza. Que Tomás apareció en la puerta del establo y se detuvo. «No podemos mantener una cabra», dijo automáticamente. «Apenas podemos con nosotros». Pero entonces vio a su esposa. Vio cómo sostenía al animal como si fuera lo único que quedaba de bondad en el mundo. Vio cómo el chivo se acurrucaba contra ella buscando el calor que ambos necesitaban desesperadamente. Y Tomás entendió: ella necesitaba algo que la necesitara, algo que cuidar, algo que le recordara que todavía importaba. «Se queda», dijo Esperanza, voz quebrada pero firme. «Se queda con nosotros». Tomás miró al chivo. El chivo lo miró de vuelta, 2 viejos tercos evaluándose. Finalmente Tomás suspiró. Algo en su expresión se suavizó. «Entonces nos quedamos todos, los 3 viejos inútiles juntos». Una sonrisa amarga tocó sus labios. A ver quién dura más. Esa noche durmieron en la única habitación con techo intacto, Canelo entre ellos como un puente viviente. Y aunque el futuro era incierto y el rancho estaba en ruinas, algo pequeño había cambiado. Ya no estaban solos, pero ninguno imaginaba que el viejo chivo terco guardaba un secreto que valdría millones. Un secreto esperando que alguien lo siguiera. La mañana llegó con nuevos problemas. La estufa de leña estaba oxidada, no prendía. El agua de la llave salía color café, y después dejó de salir completamente. Tomás intentaba reparar cosas con manos que recordaban cómo arreglar motores, pero no sabían qué hacer con tuberías de 50 años. Canelo lo seguía a todas partes como si supervisara. Cada vez que Tomás maldecía una herramienta, el chivo balaba como comentario. «Viejo necio», murmuró Tomás, pero había algo casi cómico en tener un supervisor de 4 patas. Algo que hacía el desastre un poco menos desesperante. Esperanza intentaba limpiar, pero el polvo era infinito. Por cada rincón que limpiaba, encontraba 3 más. Sus manos temblaban no solo de cansancio, sino de la pregunta que no dejaba de gritar en su cabeza: ¿cómo vamos a sobrevivir aquí? Entonces, escucharon pasos en el camino. Esperanza y Tomás se miraron con miedo instintivo. Mauricio los había seguido, pero la figura que apareció no era su hijo. Era un hombre viejo, tal vez 78 años, con sombrero de paja y rostro curtido por el sol. Cargaba una canasta cubierta con una tela. Sus ojos eran amables, el tipo de amabilidad que viene de haber vivido suficiente para entender el dolor. «Buenos días», dijo con voz tranquila. «Soy Salvador Medina. Vivo en el rancho de al lado. Fui amigo de don Jacinto». Esperanza abrió la boca, pero no salieron palabras. La amabilidad inesperada era más difícil de procesar que la crueldad. «Supe que llegaron», continuó don Salvador extendiendo la canasta. «Pensé que podrían necesitar esto». Dentro había tortillas frescas, frijoles en un contenedor, leche, café, pan dulce, comida real, comida caliente. El olor hizo que el estómago de Esperanza gruñera vergonzosamente.
No teníamos que, no esperábamos. Las lágrimas comenzaron sin permiso. Don Jacinto me habló de ustedes, dijo don Salvador con suavidad. Me dijo, si algún día Esperanza y Tomás necesitan este lugar, es porque Mauricio les falló. Tenía razón, ¿verdad? La pregunta fue como una llave abriendo una puerta. Tomás asintió mandíbula apretada. Don Salvador no pidió detalles. No hizo preguntas invasivas. Solo dijo, entonces están en el lugar correcto. Canelo se acercó balando. Don Salvador sonrió. Viejo necio, pensé que habías muerto. Don Jacinto te amaba. Sabes, decía que eras más listo que la mayoría de la gente. ¿Lo conocías?, preguntó Esperanza. Claro. Ese chivo tiene 12 años. Sobrevivió aquí solo 2 años después que don Jacinto murió. Los vecinos lo alimentábamos a veces, pero básicamente él se las arreglaba. Es terco. Don Salvador acarició la cabeza de Canelo. Como ustedes tendrán que ser. Durante la siguiente hora don Salvador evaluó el rancho con ojo experto. Ofreció herramientas. Mencionó que su hijo podía ayudar con reparaciones. Habló de la tierra con respeto. Esta propiedad fue de la familia Ruiz por generaciones, dijo mirando hacia los campos. Don Jacinto la cuidó solo muchos años. Es buena tierra. Hay recursos aquí. Agua, por ejemplo. Algo en su tono hizo que Tomás prestara atención. Agua. Hay una fuente en algún lugar de estos terrenos. Don Jacinto nunca me dijo dónde exactamente. Don Salvador sonrió misteriosamente. Pero el viejo Canelo lo sabe. Siempre lo supo. Antes de irse, don Salvador los invitó. Hay almuerzo comunitario este domingo en el pueblo. Pequeño informal. Todos querrán conocerlos. Esperanza vaciló avergonzada. No sé si deberíamos. Nuestra situación. Aquí nadie juzga, interrumpió don Salvador firmemente. Todos hemos tenido momentos difíciles. La comunidad es para eso, para sostenernos cuando caemos. Tomás sorprendentemente respondió por ambos. Iremos. Gracias. Cuando don Salvador se fue, dejó más que comida. Dejó algo que habían olvidado: existía esperanza de que la bondad todavía vivía en el mundo. Esa noche, mientras comían tortillas calientes y frijoles, Canelo dormía a sus pies. Esperanza miró a Tomás. Don Jacinto sabía, dijo en voz baja, sabía que Mauricio podría hacernos esto. Por eso nos dejó este lugar, por eso dejó a Canelo. Nos dio una salida. Tomás tomó su mano. Ese viejo nos amó más que nuestro propio hijo. Y en ese momento, bajo el techo medio roto con un chivo viejo roncando y el sabor de la bondad de un extraño en sus bocas, Esperanza y Tomás sintieron algo peligroso. Sintieron que tal vez, solo tal vez, sobrevivirían. 3 días después del almuerzo comunitario, donde los niños habían alimentado a Canelo con tortillas, y el padre Miguel lo llamó guardián, enviado por Dios Esperanza. Despertó al amanecer, y Canelo no estaba. El corral improvisado que Tomás había reparado estaba vacío. Pánico inmediato. Lo perdimos, el único ser que nos necesita. Pero entonces vio las huellas en la tierra suave. No eran errantes, eran deliberadas, como si el viejo chivo tuviera un destino. Tomás despierta. Canelo se fue. Probablemente anda cerca, no. Mira las huellas, va hacia allá. Señaló hacia la parte trasera del rancho, terreno que no habían explorado. Algo en el tono de Esperanza hizo que Tomás se levantara sin discutir. Ambos siguieron las huellas, el sol apenas pintando el cielo de rosa. Las huellas los llevaron colina abajo a través de arbustos secos hasta un claro escondido entre árboles viejos. Y allí estaba Canelo bebiendo de un pequeño arroyo que brotaba de la tierra. Pero no era solo eso. El área era un oasis verde, pasto, flores silvestres, vida, donde el resto del rancho era seco. Canelo levantó la cabeza al verlos balando suavemente, como diciendo, «Miren lo que encontré, o más bien miren lo que les mostré». «Dios mío», susurró Esperanza, «¿de dónde sale esta agua?» Tomás se arrodilló tocando el agua, fría, cristalina. Observó cómo brotaba de entre las rocas con flujo constante, nada tímido. Su mente de mecánico comenzó a trabajar. «Esperanza, esto no es un charco de lluvia. Mira cómo sale. Es manantial. Viene de abajo profundo. ¿Qué significa eso? Significa que nunca se seca.
Significa. Su voz se quebró con algo que sonaba peligrosamente como esperanza. Significa que esta propiedad tiene agua, agua real. Canelo escarbaba la tierra con sus pezuñas, mostrándoles deliberadamente dónde el agua era más fuerte. No era comportamiento de animal casual, era intención. Como si hubiera esperado que alguien, las personas correctas, lo siguiera. Vino aquí todos los días, ¿verdad? Esperanza tocó la cabeza de Canelo con reverencia. Durante 2 años solo. Sabías dónde estaba. Estabas esperando. El agua está más fría de lo normal, dijo Tomás, tocando la corriente otra vez. Eso significa que viene de muy profundo. Y mira el volumen. Esto podría abastecer. Encontraron el tesoro del viejo Canelo. Ambos se giraron. Don Salvador estaba parado en el borde del claro sonriendo como si acabara de ganar una apuesta consigo mismo. Los vi salir. Supuse que Canelo finalmente decidió enseñarles. Don Salvador Tomás se puso de pie. ¿Y este manantial? ¿Qué tan valioso es? La sonrisa de don Salvador se volvió seria. En Valle de Bravo, con desarrollo turístico creciendo, agua permanente vale una fortuna. Los desarrolladores pagan millones por derechos de agua. Millones, Tomás. El silencio fue absoluto, como si el mundo se hubiera detenido para que ellos pudieran procesar esto. Millones. Esperanza apenas podía pronunciar la palabra. Don Jacinto lo sabía, continuó don Salvador. Me dijo hace años, si Mauricio los echa, necesitarán más que un techo. Necesitarán poder negociar su futuro. Este manantial es ese poder. No es solo supervivencia, es independencia. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Esperanza, pero no eran lágrimas de dolor. Eran de algo más grande, más aterrador posibilidad. Él sabía, sollozó. Don Jacinto sabía que Mauricio podría hacernos esto, y nos dejó una manera de salvarnos. Tomás abrazó a su esposa, su propia voz quebrada. Nos dejó poder, vieja, para que nunca más nadie pudiera tirarnos. Don Salvador se acercó a Canelo, acariciando al viejo chivo con afecto. Y este terco sobrevivió 2 años solo guardando el secreto, esperando que las personas correctas llegaran. Canelo balaba suavemente como si entendiera perfectamente su papel en este milagro. Pero escuchen, don Salvador se puso serio. Necesitan actuar rápido, asegurar derechos legalmente, y no decirle a nadie todavía. Los pueblos pequeños, los rumores viajan. Y si Mauricio se entera, no necesitó terminar. Todos sabían lo que significaba. Esperanza miró a Tomás. Vio en sus ojos lo mismo que sentía por primera vez desde que su hijo los echó. No eran víctimas. Eran personas con opciones, con futuro, con poder. Una semana después, tiempo que usaron para registrar la propiedad discretamente con el notario, Esperanza despertó con el sonido de camionetas llegando. No con miedo esta vez, sino con algo que había olvidado: anticipación. Don Salvador organizó un tequio trabajo comunitario y el rancho se llenaba de vida. Vecinos llegaban con escaleras, martillos, cubetas de pintura, bolsas de cemento. Mujeres traían ollas de mole, tortillas envueltas en telas, agua fresca en jarras. Para esto es la comunidad, dijo don Salvador presentándoles a cada familia, para levantarnos cuando caemos. Tomás, que había pasado semanas sintiéndose inútil, de repente tenía propósito. Sus manos de mecánico recordaron cómo sostener herramientas. Trabajó junto a hombres que no lo miraban con lástima, sino con respeto, entre iguales. Reparando el techo bajo el sol, sintió algo que no había sentido desde que Mauricio los echó. Valía. Esperanza cocinaba con las mujeres en la cocina improvisada. Reían, compartían recetas, le preguntaban su opinión. No era caridad, era inclusión, pertenencia. Y Canelo, el viejo supervisor, caminaba entre todos balando comentarios. Robó un martillo que un hombre dejó en el piso. Se echó exactamente donde estaban pintando. Los niños le daban tortillas y él las aceptaba con dignidad real. Ese chivo cree que es el dueño del rancho, rió una mujer. Lo es, respondió Esperanza acariciándolo. Y era verdad. Canelo les había dado todo. Al mediodía compartieron comida bajo los árboles. Tomás se sentó al lado de Esperanza, sus rodillas tocándose.
Un gesto pequeño que significaba todo. Estamos juntos. Sobrevivimos. Estamos bien. ¿Sabes qué?, murmuró ella. Hace mucho que no nos sentábamos así, solo, tranquilos. Él tomó su mano callosa contra callosa. Perdimos mucho, vieja, pero encontramos esto. Ella miró alrededor el rancho transformándose, gente trabajando con sonrisas, Canelo durmiendo con barriga llena, cielo azul sin nubes. ¿Es malo que me sienta feliz? No. Creo que don Jacinto quería esto. Una vida real, no solo sobrevivir. Por la tarde una mujer apareció. 50 y tantos, elegante pero accesible, con folders bajo el brazo. Papá me contó de ustedes, dijo abrazando a don Salvador. Soy Lucía, su hija, maestra en el pueblo. Lucía se sentó con ellos, mientras los demás seguían trabajando. Investigué sobre derechos de agua. Es complicado pero no imposible. Conozco un abogado honesto en Toluca. Les escribí los pasos. Extendió papeles con notas meticulosas. No tienen que hacer esto solos. Esperanza sintió lágrimas subir. No sé cómo agradecer, enseñándome a hacer ese mole cuando todo esto termine, sonrió Lucía. Papá dice que cocinas como los ángeles. Mientras el sol bajaba y la gente empezaba a irse, un joven se acercó a Tomás. Don Tomás, mi primo, trabaja para una desarrolladora turística. Dice que andan buscando terrenos con agua por aquí. Tomás se tensó. Sí, pero dice que ofrecen poco y luego revenden al triple. No se dejen engañar, pidan lo justo, lo que vale. Después que el último vecino se fue, Esperanza y Tomás se sentaron en el porche recién reparado, Canelo entre ellos roncando suavemente. El rancho ya no parecía ruina, parecía posibilidad. Nos están protegiendo, dijo Esperanza en voz baja. Toda esta gente. Nos cuidan. Como familia, respondió Tomás. Mejor que familia. Eligieron cuidarnos. Tomás la abrazó, y por primera vez en meses, ella se permitió relajarse completamente en sus brazos. El trauma no había desaparecido. Las cicatrices de Mauricio seguían ahí. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Habían perdido un hijo, pero habían ganado un pueblo entero. Y esa noche, bajo estrellas que por fin parecían amigables, Esperanza y Tomás durmieron con la ventana abierta, sin miedo, sin vergüenza, solo con la paz de saber que no importaba lo que viniera Mauricio, desarrolladores, el futuro incierto, ya no estaban solos. Tenían algo que el dinero no podía comprar y que la crueldad no podía destruir. Tenían comunidad, tenían propósito, tenían hogar. Ingeniero Ramírez llegó en una camioneta blanca con logotipo de su empresa. 45 años, traje sin corbata, portafolio de cuero. Sus ojos evaluaron el rancho no con codicia, sino con respeto profesional. Don Tomás, doña Esperanza. Estrechó sus manos firmemente. Gracias por recibirme. Se sentaron bajo el árbol grande que ahora tenía mesa y sillas gracias al tequio. Ramírez extendió documentos, mapas, propuestas, números. Su oferta inicial era generosa, pero Esperanza recordó las palabras del joven: ofrecen poco, revenden al triple. Es un buen comienzo, dijo Tomás con voz firme, que sorprendió a Esperanza. Su esposo estaba negociando, tomando control. Pero el agua permanente vale más en esta región. Ramírez sonrió, no ofendido. Veo que están informados. Bien, me gusta negociar con personas que conocen su valor. Papi, mira. Una niña de 8 años bajó de la camioneta. Cabello en coletas, vestido rosa, ojos curiosos. Sofía, explicó Ramírez con disculpa, la niñera canceló última hora. No hay problema, dijo Esperanza, sintiendo ese instinto maternal que Mauricio nunca pudo matar. Hay limonada en la cocina. Pero Sofía vio a Canelo. Un chivo. Puedo tocarlo. Es amigable, pero ten cuidado, advirtió Esperanza. Sofía corrió hacia donde Canelo descansaba. Los adultos volvieron a los números absortos. No vieron cuando Sofía empezó a trepar el viejo muro de piedra detrás del establo. El sonido del colapso fue como un trueno. Piedras cayendo. Un grito cortado. Silencio. Ramírez corrió más rápido que Esperanza había visto correr a nadie. Ella lo siguió, corazón detenido. Sofía estaba en el suelo, inmóvil,
Sangre manaba de una herida en su sien, sus ojos cerrados, una roca grande junto a su cabeza. Sofía Ramírez se lanzó hacia ella. «No la mueva». La voz de Esperanza salió como comando militar. 30 años de enfermera despertaron instantáneamente. «Don Salvador, traiga toallas limpias y agua. Tomás, mi botiquín de la casa. Ahora». Esperanza se arrodilló, manos firmes. Revisó pulso fuerte. Respiración estable. Pupilas reactivas. La herida sangraba mucho, pero cabeza wounds siempre lo hacen. Posible lesión de cuello. No moverla hasta estabilizar. «Señor Ramírez, escúcheme». Su voz era tranquila, profesional. «Voy a ayudarla. Fui enfermera 30 años. Confía en mí». Ramírez temblaba, lágrimas en sus ojos. «Por favor, es mi única hija». Esperanza presionó la herida con tela limpia, sosteniendo la cabeza inmóvil. «Sofía, cariño, puedes oírme. No te muevas». La niña gimió, buena señal. «Consciente. Mi esposa salvó vidas durante décadas», dijo Tomás con voz llena de orgullo. «Su hija está en las mejores manos». 15 minutos después, con la herida controlada y cuello estabilizado con improvised collar, don Salvador los llevó al hospital en su camioneta. Esperanza sostuvo a Sofía todo el camino, monitoreando cada respiración. En urgencias, los doctores confirmaron conmoción leve, herida superficial, ningún daño permanente. «Si no hubiera estabilizado su cuello inmediatamente», dijo el doctor, «a Ramírez podría haber sido mucho peor». Esa señora le salvó complicaciones serias. 3 días después, Ramírez volvió al rancho, sin documentos, solo con ojos todavía húmedos. «Señora Esperanza, usted salvó a mi hija». Su voz se quebró. Los doctores dijeron que su respuesta inmediata evitó daño mayor. «No hay dinero que pague una vida. Solo hice lo que cualquier enfermera haría». «No». Ramírez la interrumpió firmemente. «Hizo lo que una persona extraordinaria hace. La oferta que traje era insultante después de esto. Sacó nuevos papeles, el doble, más beneficios médicos de por vida para ambos, derechos de permanecer en la propiedad mientras vivan y reconocimiento público de su contribución a nuestra familia». Esperanza no pudo hablar. Tomás tomó su mano. «Mi padre fue salvado por una enfermera cuando era niño», continuó Ramírez. «Aprendí que hay deudas que el dinero nunca paga, pero puede reconocer. Esa noche, con contrato firmado, garantizando más dinero del que soñaron y seguridad absoluta, Esperanza y Tomás se sentaron en silencio. «Salvaste una vida hoy», murmuró Tomás, «y ella nos dio un futuro». Pero ninguno sabía que en la Ciudad de México el teléfono de Mauricio estaba sonando, y las palabras que escucharía tus padres millones lo traerían de regreso. El hijo pródigo vendría, pero los padres que abandonó ya no existían. 3 meses habían pasado como un suspiro y como una eternidad. El dinero llegó 2 semanas después de firmar con Ramírez. Esperanza y Tomás no lo gastaron. Como locos lo invirtieron como sobrevivientes. Mes 1 contrataron albañiles locales para techo y paredes. Mes 2, plomería nueva, electricidad estable, ventanas con cristales reales. Mes 3, jardín con semillas que Lucía trajo, paneles solares modestos que Ramírez recomendó como gesto de buena fe. Cada peso con propósito. Y mientras construían, rumores viajaron. Siempre viajan en pueblos cerca de la capital. Un primo lejano en una comida familiar. Una ex vecina en el mercado de Toluca. Chismes que cruzaron montañas hasta llegar a oídos de Mauricio, sentado en su departamento vacío, con Valeria ida y cuentas impagas acumulándose. Ahora, 3 meses después del contrato, el rancho ya no era ruina. Las paredes brillaban con pintura color terracota. El techo reparado reflejaba el sol de otoño. En el jardín, girasoles y calabazas crecían junto a hierbas aromáticas que Esperanza compartía con las vecinas. Paneles solares modestos, regalo de Ramírez, calentaban el agua. Muebles simples, pero hermosos, llenaban las habitaciones. Y el corral de Canelo tenía sombra, pasto fresco y un bebedero que el viejo chivo trataba como trono personal. No era ostentoso, era digno, como ellos.
Esperanza despertaba con el sol. Regaba su jardín mientras Canelo la seguía, supervisando cada planta como si fueran sus responsabilidades. Tomás reparaba cercas para don Salvador, arreglaba la camioneta de Lucía, enseñaba mecánica básica a jóvenes del pueblo. Sus manos tenían propósito otra vez. Por las tardes vecinos pasaban por café. Niños venían a jugar con Canelo, quien aceptaba tortillas como tributo. Sofía visitaba los fines de semana, llamando a abuela Esperanza, con voz que llenaba espacios vacíos que Esperanza no sabía que tenía. Esa mañana, arrodillada entre tomates, Esperanza se detuvo. Miró el rancho transformado, las montañas, el cielo azul. Pensó en Mauricio echándolos, en Canelo temblando en el establo, en don Salvador trayendo comida, en Sofía viva gracias a sus manos. Perdimos un hijo, pero ganamos una vida. Esperanza. Levantó la vista. Tomás estaba en el pórtico, taza de café en mano, mirándola con esa expresión suave que había reaparecido en los últimos meses. «¿Estás bien, vieja?». Ella se levantó limpiándose las manos en el delantal. Caminó hacia él. Lo besó suave, largo, el tipo de beso que solo 45 años juntos pueden crear. «Estoy bien», dijo. «Estoy. Más que bien». Se sentaron en el pórtico. Canelo se echó entre ellos, roncando instantáneamente. «¿Sabes qué es lo más extraño?». Esperanza habló despacio como si descubriera verdad mientras hablaba. «No lo extraño». Tomás supo inmediatamente de quién hablaba. «Yo tampoco. Pensé que sí. Pensé que siempre tendría ese hueco». Su voz se quebró un poco. «Pero no lo tengo. Extrañaba la idea de tener un hijo que me amara. Pero ese hijo, Tomás, creo que nunca existió realmente. Él tomó su mano. Perdimos un hijo, pero ganamos una familia entera». Ella miró hacia el pueblo visible a la distancia. «Una familia que eligió amarnos. No porque tenga que, porque quiere. Eso es más valioso». «Sí, lo es». Permanecieron en silencio cómodo, el tipo que solo los matrimonios sobrevivientes conocen. Don Salvador llegó caminando por el sendero, pero su expresión era seria. «Buenos días. Venía a avisar, vi un carro desconocido en el pueblo ayer, preguntando por ustedes. Placas de la Ciudad de México». Esperanza sintió el estómago apretarse. Miró a Tomás. Él la miró de vuelta. Y en ese momento silencioso, ambos supieron Mauricio había escuchado. Mauricio venía, pero extrañamente, Esperanza no sintió miedo. No sintió ese pánico antiguo de ¿qué querrá o cómo lo arreglo? Sintió algo diferente, algo más fuerte. «Calma. Lo sabíamos que vendría», dijo Tomás en voz baja. «Sí». Esperanza se puso de pie mirando hacia el camino como si pudiera ver el futuro acercándose. «Pero ya no somos las mismas personas que dejó». Don Salvador los miró con algo parecido a orgullo. «No, ya no lo son». Esa noche, Esperanza y Tomás cenaron en su pórtico bajo estrellas que ahora parecían amigas. Canelo dormía a sus pies completamente seguro. «Sea lo que sea que traiga mañana», dijo. «Esperanza ya no puede quitarnos esto. Esta paz es nuestra». Tomás asintió apretando su mano. «Esta vez tenemos el poder». Ninguno durmió profundamente, porque sabían que el mañana traería a Mauricio, y aunque ya no lo necesitaban, aún había palabras que decir. Una conversación final, un cierre. Y esta vez, ellos tendrían la última palabra. El SUV negro apareció a las 10 de la mañana levantando polvo en el camino de tierra. Esperanza y Tomás estaban sentados en el pórtico, esperando. Habían visto el carro desde lejos y habían elegido esperar allí juntos tranquilos. Canelo dormía a sus pies. Cuando Mauricio bajó del vehículo, Esperanza casi no lo reconoció. Su traje estaba arrugado. Barba de 3 días oscurecía su rostro. Ojeras profundas. Las manos le temblaban mientras cerraba la puerta, no con la confianza de antes, sino con torpeza nerviosa. Este no era el hombre pulido que los había echado. Este era alguien roto. «Mamá, papá». Su voz era áspera. Intentó sonreír, pero fue más una mueca. Ninguno se levantó. Ninguno habló. Mauricio caminó hacia el pórtico mirando alrededor con ojos que no podían ocultar su asombro. El rancho transformado, las flores, la pintura fresca,
Los paneles solares. Se ve. Bien. Escuché que... Se pasó la mano por el cabello. Miren, cometí un error terrible. Un error que me ha perseguido cada día desde Mauricio. Esperanza habló con voz tranquila, no enojada, solo, firme. Para. Él parpadeó. Mamá, si me dejas explicar. Valeria me presionó, yo no quería realmente para. Esta vez fue Tomás. Mauricio intentó acercarse, brazos extendidos para un abrazo. Esperanza se puso de pie, pero no para recibirlo. Se puso de pie para mantener distancia. Sus brazos cayeron. Solo. Dame una oportunidad de explicar. La desesperación, filtrándose. He estado pensando mucho. Los extraño. La familia es importante. Y nos extrañaste, Tomás. Se levantó también. ¿O extrañaste algo que escuchaste? Mauricio palideció. No sé de qué escuchaste sobre el dinero, dijo Esperanza con simplicidad. No era pregunta. Un silencio terrible. Está bien, Mauricio cambió de táctica, voz quebrándose. Sí, escuché que heredaron algo valioso. Y mira, estoy en problemas. Reales. Valeria me dejó. Perdí mi trabajo. El departamento. No puedo pagarlo. Necesito ayuda. Somos familia, no sangre. Eso tiene que significar. Canelo se levantó. Caminó hacia Mauricio, pero no con curiosidad, con hostilidad. El viejo chivo se plantó entre Mauricio y sus padres. Bajó la cabeza, baló un sonido agresivo amenazante, y cuando Mauricio intentó acercarse, Canelo embistió. No fuerte, pero suficiente. Mauricio retrocedió casi cayendo. Kedem Canelo tiene buen instinto, dijo una voz detrás de Mauricio. Don Salvador estaba ahí, y no solo él. Lucía. Otras 5 o 6 familias del pueblo, parados a distancia respetuosa pero visible. Testigos. Protectores. Mauricio miró alrededor, comprendiendo lentamente estaba rodeado. No de aliados, de jueces. Mauricio Esperanza habló con esa calma que solo la sanación completa puede traer. No puedes volver. Soy tu hijo. Eres el hombre que nos echó cuando más lo necesitábamos. Su voz no tembló. Nos llamaste carga. Nos quitaste nuestro hogar. Y ahora vienes porque escuchaste de dinero. Pero yo. No. Firme. Final. Hemos sanado, Mauricio. Sin ti. Encontramos familia que nos eligió. Personas que nos aman sin condiciones. Ya no te necesitamos. Tomás dio un paso adelante. Esta es nuestra vida ahora, sin ti. No pueden hacer esto, Mauricio gritó, desesperación convirtiéndose en furia. Tienen obligación, soy su sangre. La sangre no hace familia, dijo Esperanza con tristeza. El amor sí, y tú no tienes amor para dar, solo necesidad. Lucía se adelantó calmada. El rancho está en fideicomiso protegido, Mauricio. Don Jacinto lo estructuró así desde el principio. No puedes tocarlo legalmente. Ni siquiera reclamarlo. Mauricio las miró a todos sus padres tranquilos, el chivo guardián, la comunidad protectora, y finalmente entendió. No tenía poder aquí, ninguno. Subió al SUV con movimientos torpes. Arrancó el motor. Pero antes de irse, miró por el espejo retrovisor. Vio a sus padres en el pórtico abrazados, rodeados de personas que los amaban. El maldito chivo a sus pies como centinela. Paz, dignidad, comunidad. Todo lo que él había destruido en su propia vida por codicia. Mientras el SUV desaparecía en polvo y distancia, Esperanza exhaló largo, profundo, liberador. Se acabó, susurró. Tomás la abrazó más fuerte. Finalmente, y por primera vez en meses, el peso que no sabían que todavía cargaban, se levantó completamente. Mauricio se había ido, y ellos eran libres. 2 meses después de que el sub de Mauricio desapareciera en el polvo, 2 meses de sanar en paz, la mañana de primavera, entró por la ventana de la cocina exactamente como lo había hecho, 2 años atrás, suave, dorada, llena de promesas. Pero esta vez, las promesas eran reales. Esperanza preparaba café de olla, mientras Tomás leía el periódico en la mesa, la misma danza matutina de siempre, pero ahora, en una cocina renovada con luz,
entrando por ventanas limpias, con el aroma de pan recién horneado, mezclándose con canela. El teléfono sonó. Esperanza sonrió antes de contestar. Ya no había miedo en ese sonido. Abuela Esperanza, soy yo, Sofía. Puedo ir hoy al rancho. Quiero ayudarte en el jardín. Claro que sí, mi niña. Te esperamos. Tomás la miró por encima del periódico, ojos brillando. Esa niña te ama como nieta, y yo a ella. Esperanza tocó su corazón. Algunos espacios vacíos se llenan de maneras inesperadas. Más tarde el padre Miguel llegó con don Salvador y medio pueblo. Habían organizado una bendición del rancho no por el dinero, sino por lo que Esperanza y Tomás representaban, prueba de que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Bendice esta casa, oró el padre Miguel, y a todos quienes encuentran refugio aquí. Roció agua bendita en el umbral en el jardín, y para deleite de los niños en la cabeza de Canelo, quien balaba indignado, pero se quedó quieto como si entendiera la solemnidad. Incluyendo al viejo guardián, añadió el padre con sonrisa. Que Dios proteja a los que protegen. Después, mientras otros comían y reían, Esperanza encontró a Sofía en el jardín. Ven, te enseño a plantar. Arrodilladas en la tierra, manos juntas en el suelo, Sofía preguntó, Abuela, ¿cómo supiste que todo estaría bien? Esperanza pensó antes de responder. No lo supe. Había días que pensé que no sobreviviríamos. Pero aprendí algo importante, que, a veces perder algo nos lleva a encontrar algo mejor. Tocó la mejilla de la niña con ternura. No porque el dolor no importa, importa, duele, pero somos más fuertes de lo que creemos. Y el amor real siempre encuentra la manera de llegar. Lucía apareció con un sobre. Esperanza, esto llegó hoy de la notaría. Dijeron que era para el momento correcto. El sobre decía para Esperanza, y Tomás cuando estén en paz. Con manos temblorosas, Esperanza abrió la carta de don Jacinto. Su letra familiar llenó sus ojos de lágrimas. Querida Esperanza, si lees esto, mi plan funcionó. Conocía el corazón de Mauricio, sabía que podría fallarte. Este rancho, el agua, todo fue para darte poder cuando lo necesitaras. No perdiste un hijo. Ganaste tu libertad. Úsenla bien y cuiden al viejo Canelo. Es terco como yo, pero tiene buen corazón. Los guiará. Siempre fuiste la hija de mi corazón. Con amor eterno, tu padrino Jacinto. Esperanza lloró, pero no de tristeza. Lo logramos, padrino susurró. Construimos algo hermoso. Esa noche en el pórtico bajo estrellas infinitas, Esperanza y Tomás hablaban del futuro. Estuve pensando, dijo Tomás, podríamos construir una casita pequeña en la parte trasera, para ancianos de la ciudad que necesiten descanso, un refugio, como don Jacinto nos dio a nosotros. Exactamente. Canelo dormía entre ellos, roncando suavemente un sonido que se había vuelto la banda sonora de su paz. Eres feliz, vieja. Esperanza miró alrededor el rancho, que los salvó las montañas eternas, el pueblo visible con sus luces cálidas, Canelo a sus pies, la mano de Tomás en la suya. Más de lo que imaginé posible. No tenían todo. Mauricio nunca volvería. Ese dolor siempre existiría en algún rincón, pero tenían esto: paz, propósito, comunidad, amor elegido, dignidad ganada. Tenían un chivo viejo que los había guiado a un milagro. Tenían el uno al otro más fuertes que nunca. Y tenían la verdad más importante: nunca eres demasiado viejo para ser amado. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Y la vida más rica no se mide en dinero, sino en la paz que sientes cuando finalmente estás en casa, en tu verdadero hogar, con tu verdadera familia, viviendo tu verdadera vida, y eso nadie se lo podría quitar jamás. Esta historia no es solo sobre Esperanza y Tomás, es sobre una verdad que nuestra sociedad olvida cada día. La vejez no es el final del valor humano, es solo el final de las mentiras que nos contamos sobre lo que importa. Mauricio creía que sus padres eran carga porque medía el valor en productividad económica, pero don Jacinto, el padrino que murió, solo sabía algo más profundo: el verdadero legado. No es lo que dejas, sino a quién preparas para sobrevivir sin ti. Por eso dejó el rancho,
Por eso dejó a Canelo. Por eso estructuró el fideicomiso, para que Mauricio nunca pudiera robarlo. Lecciones que esta historia enseña a uno. Protección legal para adultos mayores. Nunca pongas propiedades a nombre de hijos sin protección notarial. El fideicomiso salvó a Esperanza y Tomás. 2. La familia se elige. La sangre no garantiza lealtad. Don Salvador Lucía y la comunidad eligieron amar, y eso vale más que cualquier lazo biológico. 3. Nunca es tarde para renacer, a los 66 y 69 años. Esperanza y Tomás no solo sobrevivieron, prosperaron, construyeron imperio, donde otros vieron ruinas. 4. Los animales nos enseñan resiliencia. Canelo sobrevivió 2 años solo esperando. Nos recuerda que la lealtad y la paciencia tienen recompensa. El mensaje final es simple, pero revolucionario. Tu vida no termina cuando otros deciden que ya no eres útil. Termina cuando tú dejas de creer que mereces amor, dignidad y nuevos comienzos. Esperanza y Tomás eligieron creer. ¿Y tú?